Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del Caballero en Eterna Regresión. Continuando con la historia, mientras estaban infiltrados en el campamento enemigo, uno de los subordinados del prota le preguntaba si acaso iba a prender fuego al frente enemigo. El guardaespaldas le dijo al prota que realmente estaba loco, estaban en medio del campamento enemigo y no sería extraño que fuesen rodeados y aniquilados en el menor descuido. El prota inmediatamente le preguntó cuál era su nombre, a lo que este le respondió que su nombre es Mac. El prota le dijo inmediatamente, llamándolo por su nombre, que no aceptaba objeciones. Mac, furioso, comenzaba a maldecir al prota, pero Andrew le pidió que cerrara la boca. En ese momento, mientras el prota avanzaba, Andrew comenzaba a correr detrás de él, y sin más alternativa, Mac tuvo que unírseles también. El hombre comenzaba a pensar que sabía lo que Andrew había dicho, aunque no lo haya mencionado. Ahora ni siquiera la luna puede encontrar el camino, y en esa situación problemática solamente pueden confiar en el juicio del líder de escuadrón. Mientras continuaban avanzando, el prota terminó destruyendo una de las tiendas de campaña. Mac, acercándose por detrás, se preguntaba si acaso estaba loco entrar destrozando el campamento. Pero al ingresar al sitio se dieron cuenta de que era un campamento completamente vacío. Mientras continuaba siguiendo al prota, el hombre se preguntaba qué era lo que estaba pasando, qué le había pasado a ese tipo. Está moviéndose por la zona enemiga sin ningún tipo de preocupación. Ese bastardo se encontraba arriesgándose demasiado. A pesar de moverse así, no habían encontrado al enemigo ni una sola vez, y habían cubierto casi toda la calle, pero ¿cómo podía ser eso posible? Al estar casi cerca de aquel altar, el prota le pidió a sus compañeros que se detuvieran, ordenándoles que lo esperaran en ese sitio. Enkrit, observando hacia el frente, pensaba que ya se había infiltrado en la zona enemiga muchas veces, y la primera vez que descubrió la bandera y la tocó, algo comenzó a ocurrir. Toda la fuerza enemiga de ese lugar se centró sobre él apuntando hacia esa bandera. El prota inmediatamente le explicó a sus compañeros que para los soldados de Aspen esa bandera es lo que se esconde en el campo abierto, protegerla era su objetivo principal. Ahora, ¿qué pasaría si ellos llegaban a incendiar esa bandera? Mac, observando la situación, se preguntaba si acaso el líder de escuadrón sabía de la existencia de esa bandera de antemano, pero ¿cómo diablos podía ser posible? El hombre se encontraba un poco pensativo, preguntándose si acaso fue el comandante de batallón quien se lo había dicho, ya que ella fue la que colocó personalmente al inecto líder de escuadrón en el equipo de reconocimiento, lo cual solamente puede significar, pero inmediatamente el prota lo sacó de sus pensamientos. El prota le dijo a sus compañeros que Aspen se centraría en recuperar la bandera. Mac, observando al prota, pensaba que el líder de escuadrón que solía ser sumiso de repente había arrebatado el mando, y la infiltración desorganizada directamente hacia el centro del enemigo, todo para cumplir con una misión secreta separada. Quizás esa era la verdad. Enkrit le dijo a sus compañeros que mientras tanto debían de escapar de ese sitio. A partir de ese momento se iban a dividir en dos equipos. Uno actuaría como señuelo para atraer a las tropas enemigas, y ese equipo se haría cargo del papel de señuelo. Mac dijo que entonces el otro equipo iniciaría el incendio. Enkrit, al escucharlo hablar, se encontraba un poco sorprendido. Comenzó a pensar que había estado resentido todo ese tiempo, pero de repente estaba cooperando. Bueno, así hacía las cosas mucho más fáciles. Y él ya había guiado a sus hombres hacia el territorio de Aspen varias veces, pero esa era la primera vez que un número tan grande había venido. Ese día era el mejor día hasta el momento, aún así no podía evitar sentirse un poco bien. Ya que si todo seguía así, parecía que podrían lograrlo después de todo. Inmediatamente el plan se puso en marcha. Uno de los compañeros del prota terminó arrojando una piedra hacia uno de los soldados de Aspen, llamando la atención de todos los presentes inmediatamente. Mac había sido el responsable de esto. Rápidamente terminaron descubriendo al intruso, mientras que él y el resto de compañeros comenzaban a escapar del sitio. Los soldados rápidamente comenzaron a correr detrás de ellos, gritando que tenían que atrapar a esos tipos. Enkrit, corriendo directamente hacia una antorcha, pensaba que tenían que tener éxito en este sitio. Rápidamente se acercó para tomar aquella antorcha. Con la antorcha en sus manos, el prota pensaba que ahora él podía pasar al mañana. Pero justo en ese momento, una persona se había acercado a gran velocidad a Enkrit y se preparaba para acabar con su vida. El soldado inmediatamente terminó realizando un ataque el cual terminó cortando la antorcha que Enkrit había sujetado anteriormente. El prota, observándolo, no se lo podía creer, no hubo señales de que se haya acercado ni nada parecido. Aquel hombre no parecía ser un soldado ordinario, ya que se encontraba completamente preparado para pelear. Y además de eso, es un enemigo que no había visto antes en todos los Sois hasta el momento. Enkrit se encontraba un poco confundido y desconcertado con esta situación, de dónde había salido ese tipo tan fuerte de repente.
El hombre, observando al prota, terminaba llamándolo maldito roedor. Encrit afirmaba que habían llegado un poco tarde. Inmediatamente, algo llamó la atención de aquel hombre. Vemos entonces que una de las tiendas comenzó a agarrar llamas rápidamente. Los soldados que se encontraban cerca del campamento gritaban que el fuego estaba ardiendo, el campamento se encontraba en llamas. Y además, habían más intrusos escondidos, los cuales llevaban consigo algunos cuantos barriles. Tenían que encargarse de los intrusos y perseguirlos inmediatamente. El hombre le gritaba a sus subordinados o compañeros que apagaran el fuego primero. Encrit comenzó a pensar que Matt había atraído a la mayoría de los enemigos como señuelo y él había mantenido la atención de los que quedaban. Andrew aprovechó esta oportunidad para iniciar el fuego en el campamento como parte del plan. Ahora solamente les quedaba escapar de ese sitio. Preparándose para realizar un ataque, Encrit pensaba que todos los ataques comienzan desde los pies. Pisando el suelo y avanzando, llenando todo su cuerpo de elasticidad, ahora lo podía ver claramente, las debilidades del tipo que tenía justo delante. Pero el oponente de Encrit no era un oponente fácil después de todo, ya que el hombre en el último segundo terminó observando hacia donde estaba el prota. Encrit no se podía creer lo que estaba ocurriendo, pero su oponente terminó esquivando ese ataque en el último segundo. El prota había pasado de largo y el hombre se encontraba completamente quieto. Encrit no comprendía qué era lo que había ocurrido. En cuestión de segundos, el prota terminó recibiendo un corte en uno de sus costados. El prota pensaba que ese había sido su ataque más perfecto hasta el momento. Observaba a su oponente de reojo, el cual comenzaba a afirmar que era bastante frustrante. Encrit comenzó a pensar que nunca podría vencerlo, con su habilidad actual nunca podría superarlo, y a duras penas había llegado hasta ese sitio, atravesando las defensas en el campo abierto, y evitando ser aniquilado varias veces para llegar hasta ese sitio. Finalmente había pensado que había superado ese día, pero ¿él era realmente un muro inquebrantable? Encrit comenzó a quitar la mano de su herida, pensando que si seguía desafiándolo acabaría muriendo miserablemente. Entonces tendría que arrebatarle el mando del escuadrón de nuevo y atravesar el campo abierto, y repetir innumerables días una y otra vez. Y después de experimentar tantas muertes, observamos al oponente del prota, el cual lo observaba fijamente, preguntándole a Encrit si acaso había comenzado a reír. El prota lo observaba con una ligera sonrisa en su rostro, afirmándose que entonces se encargaría de derrotarlo. El hombre se lanzó de frente a atacar al prota, afirmándole que acabaría con su vida y le daría de comer a los perros con su carne. Encrit, preparándose, pensaba que él era lo suficientemente capaz, él se encargaría de cruzar ese muro. Inmediatamente el choque de espadas se volvió inevitable. Encrit ahora se encontraba peleando contra este fuerte oponente. Dándose cuenta de lo ocurrido, el prota pensaba que su ataque había sido rechazado, y el hombre se preparaba para realizar un contraataque de inmediato, el cual Encrit terminó esquivando en el último segundo. Pero, por supuesto, el combate no era tan fácil, ya que el hombre rápidamente terminó redirigiendo su ataque con el objetivo de cortar al prota a la mitad. El prota se preguntaba si acaso había realizado un ataque en esa posición, aunque no tenía mucho tiempo para pensar en las cosas, ya que otro ataque se acercaba desde arriba. Utilizando su espada, Encrit se había salvado de aquel ataque, aunque no podía evitar pensar que realizaba movimientos demasiado sofisticados, y no hay oportunidad de poder contraatacar. ¿Cuánta diferencia de habilidad y poder existía entre ambos? El prota, después de aquel choque de espadas, terminó siendo empujado hacia atrás, por lo que tuvo que recurrir a utilizar una de sus dagas inmediatamente. Ataque el cual, por supuesto, aquel hombre utilizando su antebrazo terminó bloqueando sin ningún tipo de problema. Observándolo, el prota se preguntaba si tan solo lo había hecho con su mano. Su oponente nuevamente se lanzó de frente a atacarlo, esta vez realizando una estocada que iba dirigida directamente al pecho del prota. Los soldados de Aspen comenzaban a gritar que el fuego se encontraba extendiéndose cada vez más, y aquel ataque que iba dirigido a acabar con la vida de Encrit inmediatamente comenzó a detenerse, ya que el hombre se encontraba enfocando su atención en aquel extraño altar. Los soldados comenzaban a gritar que alguien había derramado aceite y el fuego se encontraba cerca del mástil. Una persona llamaba la atención del comandante, el cual era el hombre que estaba peleando contra el prota. El encapuchado le preguntó si acaso no sabe qué es lo importante en ese momento. El comandante, observando al prota, no se lo podía creer, ya que ese tipo no parecía dejarse llevar fácilmente. Encrit se encontraba apuntándolo con su espada y lo observaba fijamente, con una expresión seria en su rostro.
Dándole la espalda, el comandante llamaba la atención de Encrit y le pidió que esperara y observara. El hombre comenzó a retirarse lentamente, mientras que Encrit se preguntaba si acaso se estaban retirando de ese sitio. ¿Acaso se lo habían puesto así de fácil? Entonces, ¿ese hombre realmente no era el muro de ese día? Aunque si incluso no era el muro que traspasaría ese día, estaba allí ahora mismo y mucho más cerca de su objetivo. Antes de que Encrit cometiera una locura, uno de sus subordinados, en este caso Andrew, terminaba llamándole la atención. El chico le dijo al prota que tenían que irse de inmediato. Encrit tan solo podía observar al comandante enemigo retirarse, mientras que Andrew se encontraba llamándole la atención una y otra vez. Antes de perderse entre las llamas, el comandante enemigo cruzó miradas por última vez con Encrit, el cual, chasqueando con su boca, inmediatamente envainó su espada. Le ordenó a sus subordinados la retirada inmediatamente. Mientras las llamas aumentaban cada vez más, observamos a los soldados de Aspen que con cubetas de agua intentaban apagar las llamas de aquel altar o aquel sitio donde estaban las banderas. Encrit aprovechó la oportunidad y junto a sus compañeros comenzaron a escapar de ese sitio a gran velocidad. Observando a los que habían actuado de señuelo acercándose, Encrit pensaba que uno de los que fueron en esa dirección había desaparecido. Ahora quedaban 5 miembros del equipo. Mac preguntaba si acaso eso era suficiente. Probablemente no haya muchas fuerzas persiguiéndolos a gran escala, preguntándole a Encrit si acaso pensaba que era cierto. Encrit le dijo que probablemente tenía razón, pero observamos cómo uno de los miembros comenzaba a aligerar su paso cada vez más. Los soldados de Aspen, al darse cuenta de la situación, pedían que capturaran a los intrusos, no tenían que dejarlos escapar con vida. En ese momento, Encrit, Andrew y Matt se acercaron para proteger a su compañero, el cual estaba malherido, comenzando a pelear con los pocos soldados de Aspen que se acercaban a ellos. Los tres eran más que suficientes y capaces de acabar con este pequeño grupo de soldados. Dejándose llevar por el calor del momento, acabaron con todos los soldados rápidamente e incluso comenzaron a asistir al compañero que estaba malherido. Encrit le dijo a sus subordinados que no debían de dudar, tenían que seguir corriendo sin importar qué. El cazador le dijo a sus compañeros que si escapaban hacia el hábitat de la zorra de la llanura y la serpiente, entonces probablemente el escuadrón que los perseguía no podrían seguirlos. El que lo ayudaba afirmaba que entonces no sería difícil para ellos escapar de ese sitio también. El hombre le dijo al prota que conocía una zona segura, y es el camino del cazador. Encrit, observándolo, le dijo que confiaba en él, entonces tenía que guiarlos a todos de inmediato. Un rato después, mientras estaban escondidos, Encrit pensaba que no se escuchaba el sonido de los pasos de los soldados enemigos persiguiéndolos, por lo que aprovecharon esa oportunidad para salir de su escondite mientras que un lobo los observaba alejarse a la distancia. Mientras todos escapaban, el prota pensaba que gracias a Andrew y a Mac que pelearon adecuadamente, pudieron eliminar sin dificultad a los enemigos que los perseguían. Y si no hubiese sido por la guía de Encrit, no habían podido evitar fácilmente a los soldados enemigos. Y habían llegado hasta allí gracias al esfuerzo de todos los miembros del equipo. Sin darse cuenta, los chicos terminaron recibiendo el amanecer de un nuevo día. Mientras todos seguían corriendo, Encrit pensaba que estaba realmente agotado, ya que llevaban toda la noche escapando de los soldados enemigos, pero finalmente lograron llegar a salvo a la zona segura de su campamento. Los vigilantes que los estaban observando preguntaban qué diablo les había pasado a todos ellos. Enki, bastante exhausto, afirmaba que creía que se iba a desmayar inmediatamente. Todos habían pasado una mala noche y un mal rato. Encrit pensaba que una vez más se encontraba en un nuevo día. Un nuevo amanecer se avecinaba para él y sus compañeros. La mayoría, debido al cansancio, comenzaban a tumbarse en el suelo, principalmente Enki, que estaba malherido. De regreso al campamento de los soldados de Aspen, observamos cómo estos no pudieron salvar aquella bandera, la cual terminó quemándose. El comandante preguntaba qué pasaba con la bandera, a lo que el encapuchado le dijo que tendrían que prepararse de nuevo. Y además no sabía que la famosa unidad Grey Dog sería tan solo un simple estorbo. Unidad Grey Dog. El capitán de esta unidad era el que había peleado con el prota la noche anterior. El hombre pensaba que era simplemente incomprensible. Los soldados de élite de Grey Dog habían dejado un rastro en el campo de la hierba alta, y apenas unos pocos enemigos lograron atravesar con éxito y prender fuego antes de poder escapar. Nos comienzan a hablar de esta unidad, Grey Dog, un destacamento independiente con autoridad operativa separada dentro del ejército de Aspen. Y el nombre del escuadrón proviene del perro gris de Aspen, conocido por su pelaje gris. También conocidos por su persistente naturaleza, son bastante famosos por seguir adelante, con cualquier oponente que hayan fijado como objetivo, ya sea en el amor o en la guerra. Y por esa misma razón, ese escuadrón con el nombre de Grey Dog también es conocido como los amantes obstinados.
El capitán de esta unidad preguntaba si acaso fue él tan fuerte como para enfrentarse a él, llamando la atención del comandante Mitch Hurrierson. Y me equivoqué, este fue el que terminó peleando con el prota la noche anterior, lo siento, pido una disculpa por esto, lo confundí en el último momento. El hombre afirmaba que si no fuera por las quejas, habría manejado la situación en ese momento. Y bueno, también le voy a presentar, el comandante del escuadrón de Grey Dogs, Mitch Hurrierson. El capitán comenzó a decir que realmente tenía suerte después de todas sus habilidades, pero inmediatamente su subordinado le dijo que nunca más se ha tenido esa suerte. Ahora, de regreso con el prota, este se encontraba una vez más en la enfermería. Mientras se vendaba a sí mismo pensaba que lo que más le molestaba era que no había podido cruzar ese muro después de enfrentarse a él. El prota pensaba que algún día, pero su oponente completaba lo que el prota estaba pensando. Él estaba completamente seguro de que lo agarraría y lo mataría. Encrit pensó que él como su oponente también caería. Ahora se nos relata que los amantes obstinados habían marcado al siguiente objetivo. Como dato curioso de este mini arco, el prota para poder llevar a cabo su misión y ejecutarla perfectamente terminó perdiendo la vida 649 veces, casi 3 veces más de lo que duró peleando con aquella persona que lo apuñalaba constantemente. De regreso en el campamento del prota, observamos cómo Ren se encontraba jugando con su hacha, pensando que estaba realmente aburrido. Y ya casi era hora de que el líder del escuadrón de reconocimientos regresara, pero ¿por qué no habían noticias? El hombre detuvo su hacha y terminó sentándose en su cama. Se preguntaba si acaso había perdido la vida. Y últimamente parece que ha mejorado un poco, pero seguía estando al nivel de un novato, así que no sería extraño que haya muerto. Extrañamente, era alguien que le agradaba mucho, aunque bueno, si llegó a perder la vida no hay nada que se pueda hacer. Ragna en ese momento terminó levantándose, dándose cuenta de que Ren lo estaba observando. Ambos intercambiaron miradas por unos segundos. Ragnar le preguntaba a Ren que por qué lo miraba de esa forma. Ren simplemente le hizo un gesto de amabilidad, mientras que Ragnar hizo exactamente lo mismo pero con su pie. Al darse cuenta de esto, Ren comenzaba a emocionarse, llamándole la atención y preguntándole si acaso quería que acabara con su vida. Ragnar terminó llamándolo loco y se preparó para desenvainar su espada. Por otro lado, el prota se encontraba entregándole su informe a la elfa, la cual le preguntaba si acaso había visto la emboscada enemiga por casualidad y terminó infiltrándose hasta el centro del enemigo, y luego por casualidad le había prendido fuego. Encrit afirmaba que había tomado decisiones en el momento y había tenido bastante suerte con todo ello. La elfa le preguntaba que a qué se refería con eso último, tuve suerte. Encrit simplemente lo observaba sin decirle absolutamente nada. La elfa, dejando la situación hasta ahí por el momento, le dijo al prota que entonces lo había entendido, tenía que descansar y recuperarse. La elfa pensaba que haría algo por ella, y era un resultado que no se esperaba después de todo. Pero, ¿qué era lo que pasaba con ese tipo? Encrit, saliendo de la tienda, se preguntaba qué diablos pasaba con ese comandante. Andrew, que se encontraba en la parte exterior, al ver al prota salir rápidamente terminó llamándolo comandante Encrit. Andrew estaba acompañado por los demás del equipo de reconocimiento. Le dijo al prota que al principio había sido grosero y lo sentía, ya que gracias a él seguía con vida. El hombre incluso le preguntaba al prota si acaso podrían volverse a ver la próxima vez. El prota, retirándose, le dijo que por supuesto, claro, siempre y cuando estén en el mismo campo de batalla. Mientras el prota se retiraba, todos lo observaban en silencio irse. Andrew una vez más terminó saludando al prota con respeto, y los demás inmediatamente se unieron a este saludo de respeto por el prota, el cual literalmente les había salvado la vida. Mientras se retiraba, Encrit se preguntaba si de verdad habían dicho que gracias a él seguían con vida, aunque solamente había logrado salvar a 4 de ellos. ¿Y acaso había sido realmente lo mejor en esa situación? Al final perdió a 2 miembros de su escuadrón en el campo de batalla. Si tan solo hubiese sido un poco más fuerte, podría haberlos salvado a ellos también. Y ese día había llegado más allá de su límite al repetir ese día una y otra vez. Entonces, a partir de ese momento no se trataría solamente de luchar en vano. Es el momento de perseguir la imagen del caballero que él quería ser. Avanzar más allá de ese día para así no repetir el mismo día una vez más. Y para eso, armado de convicción, el prota pensaba que debía de volverse mucho más fuerte. Pero justo en ese momento, acercándose a su tienda, el prota escuchaba cómo las personas gritaban que esos locos estaban peleando nuevamente. El prota pudo observar a la distancia cómo 2 de sus subordinados se encontraban en una pelea bastante acalorada y muy seria. Ren se veía bastante emocionado luchando, mientras que Ragnar estaba completamente concentrado en su combate.
Enkrit pensaba que esas expresiones nunca antes las había visto, y había luchado incontables veces con sus camaradas, pero nunca antes habían mostrado esas expresiones cuando lo enfrentaban. Un pelirrojo terminaba acercándose al prota y preguntaba si acaso esos tipos eran humanos o simplemente monstruos peleando. Mientras se lanzaban de frente otra vez los dos peleadores, Enkrit pensaba que no debía de haber mostrado su sinceridad desde el principio, así que ahora simplemente se iba a encargar de establecer objetivos uno por uno y avanzar. Primero se encargaría de esa expresión, hacerlos actuar así frente a él. Mientras ambos peleaban acaloradamente, Ragnar fue el primero en darse cuenta de que el prota se encontraba entre los espectadores. Ren, observando al prota mientras sonreía, le dijo que si había venido debía de informárselo inmediatamente, entonces que hacía espiando como un gato mirándolo furtivamente. Ren le preguntó a los espectadores si acaso se habían divertido y si no iban a jugar con él debían de largarse de una buena vez. Ragnar le preguntaba al prota si acaso había salido herido. El prota respondió que solamente tenía algunos cuantos rasguños. Y en lugar de eso, el prota terminó llamando la atención de Ren, cuando acababa de bloquear el ataque de Ragnar hace unos momentos, pero el chico rápidamente lo interrumpió. Le dijo que su mano había vuelto a empezar, si había vuelto tenía que lavarse los pies y entrar a descansar. El prota terminó llamando la atención de Ragnar, afirmándole que ese ataque que había hecho antes, pero el chico inmediatamente le quitó la atención al prota, preguntándole qué era lo que estaba haciendo ahora mismo. Enkrit le preguntaba qué era lo que pasaba, a lo que Ragnar le dijo al prota que debía de olvidarlo. El prota pensaba que al parecer tenía algo que decir, aunque bueno, tenía que decirlo cuando él quisiera. Un tiempo después, mientras todos trabajaban arduamente, Enkrit nos comienza a relatar que el comandante, al descubrir la emboscada enemiga, movió a todas las tropas de infantería cerca del campo de batalla, y durante el traslado se había recuperado bastante bien de las heridas, y había aprovechado la oportunidad para repasar su entrenamiento. El pelirrojo de la unidad del prota le preguntaba si acaso iba a hacer otro entrenamiento. Al día siguiente también se moverían, preguntándole si acaso no iba a descansar. Enkrit le dijo que solamente un poco más y luego regresaría. Ren, que se encontraba sirviéndose la comida, comenzaba a decir que si no mejoraba terminaría muriendo de esa forma. Un tiempo después, el sol había salido, todos comenzaban a despertar, pero un ruido terminaba llamando la atención de Ragnar. El chico, mientras se levantaba, observando la cama del prota, se preguntaba si el comandante otra vez había salido a hacer sus entrenamientos. Levantándose, este rápidamente se preparó y tomó inmediatamente su espada. Ragnar nos comienza a relatar que tenía talento para la espada, y convertirse en el más fuerte no era difícil, así que desde temprano vio el camino para convertirse en caballero. Aunque luego de un tiempo lo vio realmente aburrido. ¿De qué sirve convertirse en un caballero si ni siquiera quería hacerlo? ¿Realmente debía de esforzarse abrumadoramente para convertirse en caballero? Había perdido el significado y se quedó sin objetivo. Así que simplemente decidió detenerse. El chico terminó llegando sin darse cuenta donde el prota estaba entrenando. Mientras Enkrit entrenaba, Ragnar observaba a la distancia, pero justo en ese momento el prota sintió un ligero dolor en su costado, deteniendo su entrenamiento bruscamente para comenzar a tocarse la zona afectada. Ragnar, observando al prota a la distancia, pensaba que el comandante desde el principio había aprendido mal. Y él, cuando había tomado la espada por primera vez, había dominado lo básico. Y el prota ahora había aprendido trucos y había arruinado los hábitos. Y no importaba cuánto entrenara, ya que no era lo suficientemente fuerte. Aún así, el prota sujetaba su espada con firmeza y observaba decidido a lograr algo en este proceso. Observándolo, Ragnar se preguntaba por qué se esforzaba tanto sacrificándose de esa forma. Enkrit seguía balanceando su espada una y otra vez. Ragnar terminó interrumpiendo al prota y le preguntaba por qué llegaba hasta ese extremo. Enkrit le dijo que era porque quería volverse mucho más fuerte. Ragnar le preguntaba qué era lo que iba a hacer cuando se volviera más fuerte, a lo que Enkrit sin dudarle respondió que se convertiría en caballero. Ragnar le dijo que un caballero es simplemente alguien que sabe pelear bien, ¿verdad? ¿Acaso eso realmente tenía algún tipo de significado? Enkrit le dijo que para él se trataba de hacerlo como creía que era correcto. Por los pobres y los enfermos, por el honor, empuñaría su espada por las personas que amaba. Y ese es su sueño de ser un caballero. Ragnar comenzaba a pensar en ello, creencia y honor, así que entonces así es como lo ve el prota, la fuerza es solamente un medio. ¿Qué significa ser un caballero? ¿Qué significa la espada? ¿Qué es lo que realmente estaba buscando? Ragnar, acercándose lentamente al prota, pensaba que no lo sabría hasta que recorra el camino. Inmediatamente terminó llamando la atención del prota. Mientras Enkrit lo observaba, Ragnar le preguntaba si acaso quería aprender a ser un caballero.
Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.